Muy buenas, audiencia presente y profesor. Mi nombre es Ivana Pérez y junto a mi equipo de trabajo les vamos a presentar la empresa Ecopetrol, su historia, su misión, visión y un poco de sus objetivos, un análisis de sus estados financieros, que es el balance general, los estados de resultados y el flujo de efectivo, además un breve análisis del comportamiento de las acciones durante el periodo que escogimos. En la siguiente diapositiva tenemos que la historia de la misión y la visión. Bueno, si hablemos un poco de la historia de Ecopetrol, pues es una compañía organizada bajo la forma de sociedad anónima del orden nacional vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Es una sociedad de economía mixta de carácter comercial integrada en el sector petrolero y gas que participa en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos, que ya sabemos que bueno, es la exploración, la producción, el transporte, la refinación y comercialización de estas. Pues esta compañía tiene operaciones ubicadas en el centro, sur, oriente y norte de Colombia, al igual que en el exterior. Cuenta con 2 refinerías en Barranca Bermeja y en Cartagena, a través de su filial CENIC, que es especializada en transporte y logística de hidrocarburos. Esta compañía es dueña de 3 puertos para exportación e importación de combustibles y crudos en Coveñas y en Cartagena. Estos 2 puertos tienen salida al Atlántico y también hay uno en Tumaco que tiene salida al Pacífico. Ahora hablaremos de la misión de Ecopetrol. Pues Ecopetrol trabaja todos los días para construir un mejor futuro que sea rentable y sostenible, pues con una operación sana, limpia y segura. Asimismo, esta empresa asegura que la excelencia operacional y la transparencia en cada una de sus acciones es a través de la construcción de relaciones de mutuo beneficio con los grupos de interés de su empresa. Pasamos a la misión, como es en la diapositiva. Pues Ecopetrol será una compañía integrada de clase mundial de petróleo y gas orientada a la generación de valor y sostenibilidad con foco en exploración y producción, comprometida con su entorno y soportada en su talento humano y la excelencia operacional. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de los objetivos. Esta empresa desempeña 12 objetivos, pero les hablaré de los 4 más importantes que mencionan aquí en la diapositiva. El primero es la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas o campos petroleros que antes del 1 de enero del 2004 se encontraban vinculadas a contratos ya suscritos o estaban siendo operadas directamente por Ecopetrol. Tenemos como segundo exploración y explotación de hidrocarburos en el exterior directamente o a través de contratos celebrados con terceros. Tenemos como tercero la compra, venta, importación, exportación, procesamiento, almacenamiento, mezcla, distribución, comercialización, industrialización y venta de hidrocarburos, sus derivados, productos y afines en Colombia y en el exterior. Y por último, pues realizar la investigación de desarrollo, comercialización de fuentes convencionales y alternas de energía. Eso es la parte de objetivo. Ahora vamos a pasar a la parte de los estados o los análisis de los estados financieros. Bueno, ahora vamos a hablar de los activos corrientes de Ecopetrol, que en el año 2021 tuvieron una mayor participación con respecto al 2020. Si bien el porcentaje de esta dentro del total de los activos fue de 21,2%, pero los activos no corrientes fueron quienes tuvieron mayor participación con un porcentaje del 78,8%. Sin embargo, al compararlo con el 2020 tuvo una baja porcentual, ya que fue de 83,6%. Pues para comprender a fondo por qué el aumento significativo se debe tener en cuenta que en el año 2021 con respecto al 2020 se presentó una variación relativa de 126,5% en las cuentas que comprenden el activo corriente, pues es decir, un poco más del total generado el año anterior. En los activos corrientes se puede notar que en el efectivo de caja y equivalentes tuvo un mayor incremento gracias a mayores recursos en caja, inversiones que fueron altamente líquidas para la empresa, que es muy importante. Pasamos a la parte de los activos no corrientes. Se debe tener en cuenta que en el año 2021 con respecto al 2020 hubo una variación
del 65,17%, es decir, un poco más de la mitad de lo generado en el año anterior en las cuentas que comprenden los activos no corrientes. Se pudo notar que el efectivo de caja y equivalente tuvo un mayor incremento gracias a mayores recursos en caja, inversiones que fueron altamente líquidas durante ese periodo de tiempo escogido por nosotras, que donde se generó un mayor flujo de efectivo y los depósitos bancarios en las propiedades de plantas y equipos. Se realizaron compras o adquisiciones de nuevos equipos, se realizaron traslados de estos equipos a otras zonas, así como las bajas por retiro o ventas de estas mismas propiedades o equipos. Por último, los activos no corrientes, pues intangibles, aquí está, presentaron un aumento casi del triple por adquisiciones de software, concesiones o por las mismas ventas de estos activos intangibles. Pasamos a los pasivos corrientes. En Ecopetrol en el 2021 tuvieron una menor participación con respecto al año 2020, si bien el porcentaje está dentro del total de activos fue de 20,10%, pero los pasivos no corrientes fueron quienes tuvieron mayor participación con un porcentaje del 79,90%. Para comprender a fondo del por qué el aumento es significativo, se debe tener en cuenta que en el 2021 con respecto al 2020 se presentó una variación relativa del 65,45% en las cuentas que comprenden el pasivo corriente, pues es decir, un poco más del total generado en el año anterior. Pues en los pasivos corrientes se pudo notar que los préstamos, financiaciones tuvo un mayor incremento debido a los créditos comerciales, bonos por incrementos de la TRM, pasivos por arrendamientos y préstamos con entidades nacionales o extranjeras. Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar presentaron un aumento por pedidos a proveedores, anticipos, pedidos a entidades bancarias, seguros de pago, de impuestos como retención en la fuente y en las operaciones de cobertura donde un riesgo se puede minimizar compensándolo con algún producto similar al cual se pide la cobertura. Pues los instrumentos aquí, en los instrumentos financieros derivados comprenden el uso del swap, que ya todos sabemos que es un seguro que cubre riesgos de commodities, cambios y riesgos de tasas de interés. Para el tema de los pasivos no corrientes, se debe tener en cuenta que en el año 2021 con respecto al 2020 representó una variación del 84,11%, que aquí está, es decir, casi la totalidad de lo generado en el año anterior. En las cuentas que comprenden los pasivos no corrientes, aquí está, no corrientes, se pudo observar que préstamos y financiaciones tuvieron un incremento de más de la totalidad gracias a los créditos comerciales, bonos por incremento de la tasa, como ya dije anteriormente en la parte de los pasivos, de los activos no corrientes, arrendamientos, préstamos con entidades nacionales o extranjeras, bancarios, las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, que presentaron un aumento por pedidos a proveedores, anticipos pedidos a entidades bancarias, seguros, pagos de impuestos como la retención en la fuente y las operaciones de cobertura donde un riesgo se puede minimizar compensándolo con algún producto similar al cual se pide la cobertura. Y ya para los pasivos por impuestos no corrientes, aquí está, se debe a los impuestos diferidos que comprenden gastos financieros como inversiones, ganancias ocasionales como los impuestos a las ganancias por tener contribuciones por fuera de otro país, y
por último, pues en los pasivos, que básicamente se triplicaron por costos de abandono, beneficios a empleados durante la pandemia, negocios con otras empresas extranjeras. Y por último tenemos la parte de patrimonio, pues Ecopetrol tuvo un aumento en el año 2021 de 67,96 con respecto al año 2020. Pues para comprender el porqué de este aumento en el patrimonio se analizó la cuenta de resultados. La cuenta de resultados de acumulados, el cual tuvo un incremento de 516.004% por los fondos propios o los aportados directamente o indirectamente por los propietarios de la empresa, así como el interés no controlante que tuvo un aumento de 491% por la participación de la empresa subsidiaria. A continuación haremos un análisis del estado de resultados de la empresa Ecopetrol a fecha de cierre en los años comprendidos entre 2020 y 2021. En la primera parte, en la parte de las variaciones, estaremos viendo que en la parte de ingresos hubo un aumento relativo del 83,39%, en la parte de costo de venta hubo un aumento del 84,1%, lo que nos dejó con una utilidad bruta del 189%. En los resultados de la operación podemos ver que hubo un aumento del 321,56%, que es en ese periodo una utilidad neta de 558,86%, lo que fue finalmente el cierre. Como podemos ver, en el año 2020, que recordemos que fue el peor año de Ecopetrol, debido a que es una empresa que depende mucho de las circunstancias externas, de la materia prima y el valor del petrodólar. Este año, a la fecha de cierre, ya había una recuperación. Recordemos que hubo una caída en el precio, lo que bajó las acciones y el valor de la empresa, que para el año 2021 afortunadamente se fue recuperando lentamente, lo que nos dejó como un aumento con un fecha clave de un punto muy bajo a uno muy alto y positivo para la empresa a fecha de 2021. Entonces podemos ver que aquí hubo un crecimiento. En la parte de flujo efectivo podemos ver que ciertamente hubo un gran cambio en las variaciones de la empresa entre las acciones y los movimientos y los flujos. Esta empresa es muy importante, recordemos, porque es la más grande de Colombia, la principal, y le aporta muchas acciones, así que de ella vienen muchos gastos operacionales de impuestos. Muy importante, podemos ver que efectivamente hubo una variación del 321% y que esto le aportó al país 7.562.200 pesos, millones de pesos, de dólares, y que en las cuentas hubo un movimiento muy grande. Veamos que hubo en el 2020, fecha de 31 de diciembre, apenas 678.000 cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar. En cambio, ya para el año 2021 ya hubo un movimiento y fueron de 9.457.541, lo que puede haber una reactivación en la empresa. También hubo una adquisición, bastante movimiento a la hora de los préstamos, que aumentó del 79%, lo que nos deja con un análisis vertical de que en las adquisiciones de préstamo y financiamiento podemos ver que pasó de menos 525% a un 354%. Estamos hablando de casi 800 puntos positivos en este caso. Y ya para finalizar, estamos viendo que efectivamente, al ser tan dependiente del precio del dólar, una variación de las acciones fue casi directamente correlacional con las del petróleo, en este caso.